hablaremos, con su permiso, de cuevas, grutas, cavernas y hoyos. Es un tema que nos han pedido muchísimo. Hable de la cueva, de la gruta, de la caverna y del hoyo. Hay lugares, lo voy a decir de nuevo, hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. José Naroski. Con frecuencia estas maravillas se verifican en sitios más o menos inexpugnables, o lejanos, o ruinosos, o antiguos, y muchísimas veces en cuevas y cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas, bueno, cuidado, en donde se ha dicho que sucedían cosas extrañas. No, llevar el programa, ¿no? Si es necesario. Buen momento para terminar una carrera. Bueno, había en Irlanda un lago en una isla, y por ahí cerca había una caverna encantada. ¿Qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia, San Patricio, pero bueno, propagó con gran celo la fe de Cristo. Algunos en Irlanda eran reacios, o mejor todavía, reacios a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio para que estas gentes abrazaran a las nuevas doctrinas. Mándese un milagro, que si no, no vamos a creer aquí. Bueno, merced a los rezos de Patricio, se abrió repentinamente una cueva profunda en una isla del lago Der. He ahí un prodigio. Si usted no quiere creer después de eso, claro, usted ya tiene mala voluntad. Claro. Usted está parado ahí lo más tranquilo y se abre una cueva en las vecindades del lago Der. Muchos curiosos visitaron aquella cueva e incluso se animaron a recorrer sus caminos subterráneos hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron en el lugar en donde ardían las llamas de una especie... hallaron en el lugar unas llamas y pensaron que aquellas llamas pertenecían a una especie de purgatorio. Dijeron inmediatamente, cosa muy rara, porque aquella institución todavía no se había creado. Saben ustedes que la constitución del purgatorio es relativamente reciente y en épocas de San Patricio no había purgatorio. Ahora tampoco, porque ha sido abolido y clausurado por disposición del municipal, efectivamente. Pero allí en la cueva había unas llamas que purificaban, según decían, las almas de algunos, a los que no les daba la maldad para el infierno y tampoco la bondad para el cielo. Entonces sufrían allí hasta merecer el ascenso de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Der vieron las llamas, sirvió para que muchos se convirtieran, ¿no? Lisa y llanamente oían hablar de aquel purgatorio anacrónico y anticipado, purgatorio avant la lettre, dirían los franceses, y se convertían al cristianismo en ese mismo acto. Ahí no ¿Me convierto? Sí. Decía. Otra cueva, al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, que todos conocemos, había una cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar, porque ya se sabe que las serpientes, cuando uno les arroja tortas de miel, permiten nuestro paso sin atacar. Dentro de aquella caverna de Beocia había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba los recuerdos pasados. Ni más ni menos que la fuente del olvido. Ni más ni menos.
Algunos historiadores dicen que era cierto. Timargo dice que estuvo allí y que vio y escuchó algunas cosas, que escuchó sonidos melodiosos, voces inarticuladas, vio torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres, ay, etcétera. Cuenta este hombre que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Sí, así yo también la vi. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no salió hasta no egresar de la cueva. Así que todo esto se lo soñó redondamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso, ¿no?, en el corazón de la Mancha, adentrarse en la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró, lo agarró un sueño profundísimo y se quedó allí dormido. Y parece que en determinado momento incluso se tocó para ver si estaba despierto o dormido, pero no sabe si soñaba que se tocaba, como tantos de nosotros. El caso es que, despierto o dormido, vio un palacio de muros transparentes y también un anciano, que era Montesinos. Escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando al héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, Sancho no le creyó nada y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión. Astucia de Cervantes, que un personaje de la novela no crea eso. Entonces el lector no sabe qué pensar. Y no lo involucra al autor como mentiroso. El autor dice, bueno, ¿qué es eso? Esto decía el Quijote y Sancho no le creyó. Y usted haga lo que quiera. En cambio, cuando el autor se compromete mucho con lo que está contando, insiste, esto es verdad y le juro que es verdad, dice uno. Bien. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y algunas cuevas en donde podían encontrarse maravillas. Según un cronista, en las salamancas podían encontrarse habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban de diamante y oro bruñido. Y allí multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Bueno, el caso es que estas jóvenes danzaban ahí en esas habitaciones. Lo leo de nuevo. Multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Parece una propaganda de un lugar nocturno. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que, por otra parte, eran custodiadas por serpientes terribles que servían como último escollo a la constancia de los exploradores y también, según se ve, a su lujuria. Lujuria y constancia suelen ir de la mano, ¿no? El hombre lujurioso es constante. Ulrico Smigel, nuestro amigo de este programa, un cronista que anduvo por acá, buscó a estas jóvenes bellas en América, pero no encontró ninguna, ¿no? Digo, estas de la Salamanca. Smigel estaba visiblemente desesperado por encontrar jóvenes bellas, se ve en sus crónicas, pero no encontraba ninguna. En todos sus comentarios acerca de los viajes de los que fue protagonista, se quejaba de la fealdad de las nativas. Yo estuve acá en Buenos Aires, parece que estuvo. Mirá si viniera ahora. Claro. Bueno, y no le gustaba. Yo estoy loco. ¿No? Hasta que aparecieron las guaraníes. Y ahí
Schmidl se enamoró perdidamente porque parece que eran hermosísimas. Y aquí también Schmidl buscaba salamancas, aunque en realidad lo que quería encontrar era aquellas preciosas damas que danzaban custodiadas por una serpiente. Muchos hombres acaudalados y caudillos poderosos, se decía, que habían obtenido su fortuna en alguna salamanca. Un ejemplo tardío de dicha creencia es este. En la revolución de los farrapos rotos que tuvo lugar en el siglo XVI en la provincia de Río Grande do Sul, se destacaba un general llamado Ovento Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las expediciones que iniciaban, el juego, en fin. La gente atribuía esta buena estrella a las visitas que hacía a la Salamanca, y particularmente a una Salamanca que estaba instalada en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas, simplemente había un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían entrar allí y respirárselo, ¿no? Claro. Entonces Ribeiro parece que había puesto una guardia armada para que nadie más entrara a la cueva y le gastara el aire. Y con el aire la suerte que su respiración proporcionaba. ¡Qué extraordinario! Esos son buenos aires. Claro. Aires que al respirarlos, ya que son aires, proporcionan muy buena suerte. Lo contrario de la malaria, que era una enfermedad que no es otra cosa. ¿Cómo se llama ahora la malaria? La enfermedad que produce el mosquito anófeles. ¿El qué? El paludismo. Antes le llamaban malaria porque pensaban que el mal estaba en el aire. Desde luego cundían los pantanos, que era el lugar donde se alojaba este perverso mosquito anófeles que disimulaba, ¿no? Era él el que causaba el paludismo y no lo decía. Pero como en aquellos lugares había medio olor a podrido, discúlpeme la expresión, sí, creían que el aire estaba podrido y que al respirártelo te agarrabas la malaria. No, señor. Bueno, aquí el aire era lo contrario, era un aire beneficioso. Y Ribeiro tenía suerte porque se respiraba ese aire. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de cuevas. Eso tiene un atractivo. No hemos hablado, pero porque no venía al caso, no era después de toda una cueva maravillosa, pero de la cueva de las cuevas, que es la cueva de Macpelá, aquella cueva donde están enterrados Adán y Eva, Abraham y Sara, y Isaac, ¿cómo se llama la mujer de Isaac? Y el hijo de Isaac, Jacob, con su mujer, se me está escapando el nombre de la mujer de Isaac. Rebeca. Y está Jacob, no con la mujer que quería, que era Raquel, sino con la otra, que ahora no me acuerdo tampoco. Bien, el caso es que ahí, en esa cueva, están enterrados. Están ahí enterrados. Pero, ¿dónde está esa cueva? No sabemos. La respuesta actual es no sabemos. Se dice que está en un lugar, pero que en este momento ese lugar está en manos del Islam y que no dejan entrar, porque también es sagrado para el Islam, desde luego, y no dejan entrar a los que no profesen esa religión. Pero no lo sé. Pero algún día hablaremos de esta cueva y de su ubicación, y no de su ubicación en términos reales, sino en términos místicos. Fuimos a la cueva donde está el discotecario y tratamos de que nos diera un disco. No tenía. No tenía. Pero yo recordé que de todo esto me había impresionado mucho esa fuente del olvido, donde iban a saciar su sed de desmemoria algunos dolientes. Algunas personas sufren y quieren olvidar, otras personas sufren y quieren no olvidar su sufrimiento. Yo no sé qué es mejor, no importa. Como no teníamos ningún disco, traje uno en donde
estamos nosotros, el pequeño grupito de un alumno de Fontenla que es Federico Misragi, y hay un cuarteto de cuerdas y lamentablemente estoy yo cantando el bello tango que se llama Olvido y compuesto con toda seguridad en atención a estas aguas donde se podía conseguir el olvido. Olvido es un hermoso tango de Charlo y Luis César Amadori, que interpreta el cuarteto de cuerdas de Federico Misragi con Federico Misragi al piano y yo cantando. ¿Qué vamos a hacer? Adelante, muchachos. Hablaremos, tal como hemos prometido, de María Estuardo, Mary Stuart, la reina de Escocia. Nació el 8 de diciembre de 1542. Bueno, apenas 6 días después heredó el trono escocés al morir su padre, el rey Jaime V. Cuando cumplió los 6 años, los nobles escoceses la mandaron a Francia para que fuera educada como prometida de Francisco, que era hijo del rey de Francia, Enrique II, y de su mujer, Catalina de Médicis. A los 15 años, María se casó finalmente con Francisco y se convirtió en reina de Francia, porque Enrique II murió en un torneo, ya lo hemos contado 1000 veces aquí, de esos torneos que hacían, viste, que venías con armadura y venía el otro tipo con una lanza. Bueno, tuvo mala suerte porque la lanza de su rival, un duque de, no sé, Montmorency, algo así se llamaba, se le metió en el agujero del yelmo y le entró en un ojo y le atravesó el marote y lo mató. No importa eso. No nos importa a nosotros. A usted no le importa. A él calculo que le habrá importado muchísimo. Poco tiempo le importó, ¿no? Sí. Entonces Francisco heredó el trono de Francia y María quedó como reina de Francia. María de Escocia fue reina de Francia. Dicen que María era la más hermosa de todas las mujeres. Según las crónicas, era alta, pelirroja, tenía un cutis perfecto, graciosos senos, porque tenía daban risa, delicados pies, y dice, si no llevaba el compás al bailar, era el compás el que se equivocaba. Parece que bailaba maravillosamente. Hasta Lope de Vega le dedicó unos versos que aquí seguramente han copiado mal, tal la costumbre que existe de copiar los versos, como en la propaganda esa de los autos que dan aquí. No hay un verso bien medido. Bueno, el nuevo rey de Francia, Francisco II, ¿no? Era feo, estaba atacado por unas vegetaciones de adenoideas que lo obligaban a mantener siempre la boca abierta. Uy, qué lindo. Así. Además tenía un absceso muy desagradable detrás de la oreja izquierda. Bueno, detrás de la oreja casi, digamos, es un lugar secundario de la persona humana. Si uno tiene algo detrás de la oreja, es casi el mejor lugar donde tenerlo. Claro, pero si un absceso casi mide como la oreja, se nota demasiado. O sí, adelante de la oreja, por ejemplo. Adelante es peor. Hay que decir que la reina no conseguía que su marido le faltase el respeto, vamos a decirlo así. El pobre rey tenía atrofiadas las partes generatrices. Sin embargo, le aconsejaron al rey realizar algunos ejercicios violentos a fin de conseguir la virilidad que su esposa deseaba. Bueno, al fin, tanto ejercicio violento, un día María Estuardo conoció lo que venía deseando y Francisco II, satisfecho de sí mismo, empezó a interesarse por los asuntos de Estado, lo cual fue una desgracia para Francia. Apareció la llamada Conjuración de Amboise, liderada por los protestantes, que en realidad lo que querían era liquidar a Francisco II. Pero el rey los descubrió, los hizo decapitar uno por uno y expuso los cuerpos colgados. La tensión política y el odio de la gente se hicieron sentir, y Francisco II, disgustado, se alejó de la política y se consagró con furor enfermizo a su mujer, María Estuardo. No hay nada más extraordinario que consagrarse con furor enfermizo a María Estuardo. Pero al poco tiempo se murió el rey. Naturalmente, como consecuencia de los agotamientos que le producía la vecindad de esa gran pelirroja. En aquellos tiempos los lances venéreos no hacían bien a la salud como ahora. Antes no existía el doctor Cormillot, toda esa gente
que vos la ves por televisión y te dice, no, pero la vida marital hace bien, que eso no, antes hacía mal, te moría. Cantidad de reyes que se murieron por... ¿No era por sífilis? No, que sífilis, no. Esto es demasiada... Exceso de pasión. Exceso, te lo dijo bien el señor. Yo no sabía cómo decirlo sin que me clausuraran el local. Bueno, la joven reina se puso loca de dolor ante la muerte de su marido, se enfermó y vivió encerrada durante 40 días en sus aposentos. Aposentos que había decorado convenientemente de negro. Finalmente, el 15 de agosto de 1561, 13 años después de su llegada a Francia, se embarcó y se volvió a Escocia. Tenía 19 años. Cuando llegó a Escocia debió enfrentarse a una serie de problemas. Como era reina también de Escocia, el problema más importante era conseguir un novio para dar un heredero al trono de Escocia. Y un día conoció en la corte a uno que era primo de ella, se llamaba Enrique Stuart también, pero lo conoció como Lord Darnley. Parece que a María le gustó, porque el tipo era más alto que ella, cosa bastante difícil, porque María medía 1,83, que en aquel tiempo era mucho, ¿no? Este medía 1,93. Se casaron en julio de 1565, y como María era viuda de Francisco II de Francia, ¿no?, se vistió de negro para la boda. Poco después del casorio, este señor, Lord Darnley, llamémosle así, o Enrique, qué sé yo, reveló su verdadera personalidad. Era un borracho violento, atorrante, compadrito y sinvergüenza. Digo, para que ustedes sepan quién era. Se relacionaba con todas las cortesanas del palacio, se divertía hasta la madrugada jugando a los dados con sus amigotes, y hasta ahora me cae bien. El caso es que unos meses después la reina ya no estaba enamorada de él en lo absoluto. Se le había pasado el amor debido a la conducta incivil de este señor. A mediados de 1566, María se recluyó en su castillo de Edimburgo porque estaba embarazada, a pesar de su falta de amor. No te quiero, ponémelo en el sombrero. Y el 19 de junio de 1566, María dio a luz un varón, lo bautizaron Jacobo y eran felices los tres. Al principio de 1567 se supo que el marido estaba muy enfermo, el tipo ¿no? Oficialmente se dijo que tenía viruela, pero todos pensaban, empezando por Barton, que tenía sífilis. A fines de enero la reina lo llevó a una casa ubicada en Kirkfield y allí sucedió algo extraño. Mientras la reina estaba con su esposo, decidió volver al palacio. Estaba ahí en la casa esta de Kirkfield, la reina y el marido. Y por ahí la reina dice, mira, voy hasta acá, hasta el palacio. Inventó una obligación cualquiera. Se va la reina, pasa un rato y una explosión redujo ese lugar a escombros. ¡Bum! Voló la casa. ¿Y qué pasó? Y el cadáver del marido lo encontraron en un jardín cercano, ahí a 2 cuadras. Alguien parece que había puesto barriles de pólvora en una habitación que estaba justo debajo de la habitación de Enrique. Bueno, todas las sospechas recaían en un señor, el conde de Bothwell, que estaba enamorado de María. Bothwell fue acusado de volar la casa, pero al poco tiempo lo exoneraron. Dice, al final no le podemos probar nada, al tipo lo exoneramos. Una semana después, no sé después de qué, pero una semana después, un grupo de clérigos y nobles firmaron un manifiesto pidiendo que María desposara a Bothwell justamente. Y la reina, horrorizada, rehusó esta propuesta. Entonces el conde, Bothwell, desesperado, la raptó y la encerró en su castillo, en el castillo de Dunbar, ¿no?, como prisionera. Lo peor es que este Bothwell era casado. No le importó, repudió a su esposa, la repudió de arriba abajo y se casó con María el 15 de mayo de 1567. Pero esa boda con el sospechado de asesinar a su marido anterior fue demasiado para Escocia. No, dice, hubo una rebelión popular, María fue prisionera. En cuanto a este chico Bothwell, salió rajando, huyó despavorido.
Al mes, María logró huir y se refugió en Inglaterra. ¿Le pidió asilo a quién? A la reina Isabel. Fue una pésima idea. Isabel la odiaba, porque cuando ella estaba en la corte francesa, por consejo de su suegro, María había tomado el título de reina de Inglaterra, que quizá le correspondía también, porque ya saben ustedes que Isabel era hija bastarda de Enrique VIII y de Ana Bolena. El caso es que Isabel odiaba a María Estuardo y justo la mina le vino a pedir asilo. La metieron en cana y pasó 19 años en cautiverio. Y no es que después de 19 años la liberaron, no. María había abdicado al trono de Escocia a favor de su hijo Jacobo. A ella la trasladaban de castillo en castillo, sus amigos se la pasaban haciendo gestiones políticas ante la reina Isabel o ante los católicos de Inglaterra para ver si la liberaban, pero María finalmente nunca pudo salir del cautiverio y salió para morir. A principios de 1587 la reina Isabel ordenó la ejecución de María Estuardo, condenada aparentemente por delitos de alta traición. Se habían encontrado unas cartas que alentaban a algunos nobles en contra de Isabel, que incluso parece que eran cartas falsas, ¿no? La escena de la muerte de María Estuardo fue terrible. Había perdido toda su belleza, era joven, tenía 45 años, pero parecía una anciana. Sus últimas palabras fueron unos rezos en latín. El verdugo le pidió perdón, ella lo trató con amabilidad y según los historiadores, el mismo verdugo, debilitado por la pena, necesitó varios golpes para decapitarla. Esto era el 8 de febrero de 1587. En el año 1603, Isabel I, aquella que le había mandado a decapitar, murió sin descendencia, la reina virgen, ¿no? ¿Y quién la sucedió? ¿Quién fue? Nada menos que Jacobo, el hijo de María Estuardo. Se convirtió en rey de Inglaterra y allí se inició la dinastía de los Estuardo, que duró hasta que vinieron los actuales, los Hanover, ¿no? Y esta es la historia de la bellísima María Estuardo. Según dicen algunos, la reina Isabel estuvo siempre esperando un gesto de María, pidiéndole perdón o manifestando su sumisión, pero ella nunca lo hizo y le fue mal. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a María. Desde luego fuimos a la discoteca, contamos esta triste historia y al discotecario le llamó la atención que Isabel I hubiera muerto virgen y entonces nos dio este tango que se llama Nunca tuvo novio y que escucharemos en la versión de Juan Trepiana en solo de piano. Adelante.